Hemos invitado al gobernador regional del Callao, doctor Ciro Castillo Rojo. Antes de darle la palabra, sin embargo, quiero hacer saber que hemos recibido una carta enviada por el ministro de Economía, Alex Contreras, al presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, congresista José Luna Gálvez. En esta carta, el ministro Contreras le pide que se acelere en la medida de lo posible la discusión en el Pleno de un dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Economía que permitiría acelerar la entrega de recursos a los gobiernos regionales. Le pide que sea programada en el Pleno para que se apruebe este dictamen y en consecuencia pueda beneficiar a los gobiernos regionales. Señor Ciro Castillo Rojo, muy buenos días, bienvenido a RPP. Su opinión sobre esta iniciativa, por favor, del ministro de Economía. Gracias, buenos días Mávila, buenos días Fernando. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Les pido disculpas por la voz, ojalá no sea nada relacionado a otra ola. Bien, creo que debemos de impulsar esa iniciativa porque si todavía no ha pasado al Pleno es necesario que se discute esto, más aún teniendo en cuenta que son recursos que van a ir a las regiones. Así que mi opinión es que se debe agilizar rápidamente esto y decirle al señor Luna Gálvez que lo pase ya al Pleno del Congreso. Bueno, vamos a ver si se lo oye el señor Luna Gálvez. Ha cumplido 100 días como gobernador regional del Callao y se dice que las cifras sobre la delincuencia en el primer puerto del Perú han bajado. Denos datos y fuentes rigurosas sobre este tema, porque es un tema, como usted sabe, muy sensible para la opinión pública. Gracias, don Fernando. Efectivamente, los datos que tenemos son de la misma Policía Nacional. La seguridad ciudadana gira alrededor de la policía, pero la estrategia de seguridad ciudadana no es únicamente punitiva, no es policíaca, sino también es, digamos, una estrategia y requiere un estratega. Por lo tanto, hemos unido a nuestra policía la creación de un SAR por la seguridad ciudadana, que es el conocido señor Artecho, que es más conocido como un hombre que fue uno de los impulsores de los ternas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros estamos impulsando y tenemos datos. Permítenos una pequeña interrupción. Denos un minuto que tenemos información con Senia Martínez en vivo. Y en Piura, lo que nos lleva a regresar al Callao, Mávila. Así es, continuamos la entrevista con el gobernador regional del Callao, el señor Ciro Castillo Rojo, a quien habíamos interrumpido. Nos hablaba usted del enfrentamiento o de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Claro, la inseguridad ciudadana. Y yo quería que incorporara en ese análisis, aprovechando ya que está de moda este tema y que además ha desatado una polémica, esta norma, por ejemplo, que han propuesto algunos alcaldes, entre ellos el principal impulsor ha sido el alcalde de Surco, de prohibir el trabajo de los limpiaparabrisas. En efecto, ¿cómo enfoca usted o qué opina de este tipo de iniciativas en general? No le pido esta alternativa concreta, sino cómo combatir, digamos, una inseguridad o cuál es dentro del Callao su estrategia para situaciones que se puedan presentar. Así es, gracias. De manera particular. Gracias, Mávila. La inseguridad ciudadana, como todos sabemos, es una resultante de una serie de aspectos, de una serie de condicionantes sociales. Dentro de ellas pues está la inaccesibilidad a servicios, la falta de trabajo, salud, educación, deporte, cultura, etcétera. Y también una casi ya no condicionante, sino determinante social, que es la pobreza y la extrema pobreza. Entonces, todo eso determina o exacerba la inseguridad ciudadana. De tal manera que en ese contexto debemos de manejar las cosas. Nosotros en el Callao, debo decir, con datos de la policía, hemos disminuido en un 40% la inseguridad ciudadana. ¿40%? Es un porcentaje bastante... Es un porcentaje alto para mí. ¿Con data? Con data de la policía. Es decir, ellos miden la criminalidad callejera por la victimización, le llaman ellos. Sí, a ver, nos ha dejado a todos, ¿no? 40% es un montón, ¿ah? O sea, esto se refiere, fíjese bien lo que está diciendo. Por eso le digo, esto se refiere a la victimización que llaman ellos la policía. A ver, creo ¿Qué que quiere tenemos decir? que ir a una pausa. Tenemos para que traigan el polígrafo. Vamos a la pausa y regresamos con el gobernador del Callao para que nos explique exactamente a qué se ha referido, porque, a ver, habría que replicar lo que está haciendo usted en el Callao, sí, ¿no? Muy amable. Vamos a la pausa y regresamos con Ampliación de Noticias. Lo que ha pasado es que
Ampliación de... A ver, el gobernador regional del Callao está con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias, el señor Ciro Castillo Rojo, y nos decía que ha reducido 40% la criminalidad, ¿cómo dijo? Criminalidad callejera. Criminalidad callejera. Eso nos parece un récord, caramba, al punto que habíamos bromeado con él antes de ir al corte sobre la posibilidad de traerle aquí un polígrafo, un detector de mentiras. Y he visto que usted ha tenido algo de movimiento durante el corte para que le alcancen las pruebas fehacientes de lo que ha dicho esta mañana. Efectivamente, Mávila. Cuando nos referimos a la criminalidad callejera, nos referimos básicamente al robo de billeteras, a los asaltos y a la microcomercialización de droga, que está dentro de las competencias de la región, y lo hace la policía, naturalmente. Nosotros tenemos una estrategia que se llama el SAR por la seguridad ciudadana, y esto consiste en hacer una correlación, una interconexión, una articulación entre el gobierno central, el Ministerio del Interior, el gobierno regional, los gobiernos locales, las municipalidades, que dicho sea de paso, hemos abierto las puertas totalmente a las municipalidades para que nos traigan sus proyectos, las municipalidades y a su vez estas con las organizaciones naturales de la población, clubes de mares, comedores, etcétera, etcétera. De tal suerte que esto nos permite dos cosas. Uno, catastrar a la gente que se encuentra en un estado de indefensión y muy proclive al crimen en los estratos más bajos. Y al mismo tiempo permitir la defensa de esas familias dándoles trabajo a través de los programas y a través de las actividades que desarrollamos en esos niveles, como gobierno regional y seguramente también como municipio, porque estamos trabajando unidos. Yo me considero un miembro más de la mancomunidad edil del Callao. Ahora, en relación a ese 40% que les dije, ¿qué significa? La policía, y acabo de ratificar la versión, tiene una unidad de medida que se llama victimización, es decir, la cantidad de damnificados, la cantidad de afectados que hay por la criminalidad callejera. Eso ha disminuido en un 40%. O sea, la cantidad de víctimas, productos, ya sea de los asaltos, de los robos de billetera, bueno, no sé cómo ha medido la cuestión esta de la microcomercialización de drogas, me imagino con la detención de algunos, en fin. Eso ha disminuido en un 40%, que para mí me parece loable y una alta cantidad, y que espero siga aumentando, porque tenemos previsto de que con esta estrategia del SAR por la seguridad ciudadana, que no es exclusivamente punitiva, no es policíaca, sino requiere de un estratega que articule lo que les acabo de decir, nos va a permitir tener una nueva visión y un nuevo concepto y una nueva forma de operar en lo que es la criminalidad callejera. Por otra parte, hay el tema del transporte en el Callao, porque han habido trabajos, incluidos el trabajo para el metro, que han generado dificultades, Gambetta también, Fawcett, y aunque hay la muy buena noticia que se puede llegar desde Chorrillos hasta el Callao ahora en 25 minutos, porque se ha abierto finalmente la Costa Verde hasta la punta, así que felicitaciones por eso. Y Callao había tenido una particularidad por el uso masivo de fotografías automáticas con multas contundentes y rapidísimas. Sí. El alcalde creo que quiso modificar esa política, desconfiando un poco de ese sistema de fotos. ¿En qué se está? ¿Cómo ha evolucionado la calidad del transporte? Que es una queja muy generalizada, puesto que nos compatriotas que tienen que venir desde los distritos del norte, más allá del Callao, estoy pensando en Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa, pasan a veces más de 4 horas diarias en el transporte público. Así es. Fernando, es lamentable decirlo, pero el transporte, la vialidad y el transporte en general en el Callao sigue siendo un caos. No hemos tenido solución para los problemas más acuciantes. Tenemos 7 intersecciones que requieren urgentemente bypasses, por decirlo de alguna manera. 7. ¿Cuáles son esas? A ver, ¿cuáles son? Argentina con Fawcett, la Avenida Colonial con Fawcett, necesitamos Fawcett con... Son como 7, una relación de 7. La Marina, por ejemplo, también con Fawcett. Entonces, todos estos lugares necesitan puentes, bypasses, y están tomados asignados a Provías Nacional. Estamos pidiendo a la ministra de Transportes que, previo al estudio necesario, nos pase a Provías
no sé exactamente la denominación que tiene ahora, pero que se pase a Provía regional, de tal manera que nosotros podamos ejecutar esto en más breve plazo, teniendo en cuenta que lo vamos a hacer de una manera pues mucho más abierta, transparente y de lucha contra la corrupción. Ahora, el transporte demora demasiado. Necesitamos establecer pues vías de transporte alternas también. Estamos pensando en un tren rápido desde Pachacútec hasta la Plaza Grau. Hemos abierto la Costa Verde, a pesar de que todavía le faltan algunas cosas por arreglar, sin embargo, ya se ha abierto hasta las 5 o 6 de la tarde, porque es la hora en que el sol ilumina, dado el caso de que todavía en él, que es la situación de la luz, no ha provisto de que se instalen los postes totalmente. Hemos acortado los plazos, en mayo ya no se están instalando los postes y la pista ya está abierta. Ya está abierta con los cuidados del caso y se puede hacer efectivamente en 25 minutos de la punta a Chorrillos. Bueno, muchísimas gracias, señor Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, por las noticias que nos ha traído sobre su localidad. Bueno, tengo solo una noticia bomba. Rápidamente, porque tenemos que ir a la libertad. La noticia bomba es que en el Callao vamos a dar brevetes en un día y así vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a luchar contra todas esas taras y vicios que se han dado en ese sector. Eso es una buena noticia. ¿Solo a los chalacos? ¿Solo a los chalacos? ¿Ah? A todo el mundo. A todo el que pueda ir sacar brevete, en un día le entregamos su brevete. Bueno, es una buena noticia también. Muchas gracias, señor Ciro Castillo Rojo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y nos vamos al norte, Mavi.